Saludos colegas, en esta ocasión vamos a seguir con los videos tutoriales y para el presente tutorial vamos a hablar sobre Google Sites. Google Sites es una plataforma que nos permite construir páginas web gratuitas, ¿sí? Entonces con eso tendremos la oportunidad de dar a conocer nuestros propios contenidos, ¿verdad? Bueno, en el marco de nuestra labor como docentes, podemos incluso utilizar estas páginas web para enlazar directamente a material, ¿sí? Y darle una mayor difusión. Por ejemplo, si quisiéramos tener nuestro propio sitio web donde vayamos subiendo evaluaciones, resúmenes, fichas de trabajo, ¿sí? De manera que pudiéramos enriquecer el trabajo de otros estudiantes que tal vez no sean solo de nuestra propia institución educativa, sino que también pertenezcan a otros colegios. Bien, entonces vamos a dar primero inicio o acceso a la plataforma de Google Sites. Como ya recordarán, al igual que para otras herramientas de Google, se tiene que acceder primero a estos 9 puntitos en la parte superior derecha. ¿Sí? Como yo ya he accedido a mi cuenta, ¿verdad? Por eso tengo aquí la inicial de mi nombre. Entonces, solamente hago clic en estos 9 puntos y elijo la aplicación que quiero. Bien, y ya no es necesario estar introduciendo de nuevo el correo y la contraseña, ¿no? Porque yo ya entré antes a un servicio de Google. Bien, entonces voy a buscar el icono de Google Sites, ¿sí? Y como estoy buscando y al menos por ahora no lo encuentro, entonces no hay ningún problema. Voy aquí a la opción de más productos de Google y aquí es donde puedo buscar ese icono que no encontré, ¿sí? Y esto es útil porque a veces también estamos buscando cualquier otra herramienta de Google, ¿sí? Y a veces no en todos los navegadores aparece directamente una lista tan completa, como podríamos decir, como la que tengo aquí. A veces en otros navegadores, por cuestiones de configuración o de la versión que se está utilizando, solamente aparecen unos cuantos. Por ejemplo, he visto también que no les aparecen formularios, o no aparece Jamboard, no aparece Classroom, ¿sí? Pero no hay problema, si no la encontramos ahí, de todas maneras accedemos con esto de más productos de Google. Sí, entonces ahora comienzo a buscar la aplicación que estoy planeando utilizar. Eh, si no lo encuentro por aquí, en todo caso, al final va a aparecer, ¿sí? Entonces yo busco Google Sites o sitios de Google, ¿bien? Y al final, cuando ubico el icono, entonces trabajo con eso, ¿no? Este es sitios web. Sí, a veces aparece simplemente como sites, aquí aparece sitios web. De todas maneras se reconoce porque es una hojita, sí, de color azul. Hago clic y accedo a la plataforma de Google Sites. Esta interfaz va a permitir editar el contenido de la página web, ¿sí? Entonces, al igual que hemos visto con otros servicios de Google, por ejemplo, formularios, también hay plantillas que podremos utilizar como base y luego las vamos modificando. Pero en este caso lo que queremos hacer es crear una página desde cero, así que vamos otra vez en blanco, así como en formularios. Vamos aquí a la opción de en blanco. Y una vez que estamos en la opción en blanco, podemos nosotros acceder a la plataforma donde ahora sí vamos a editar nuestra página. Bien, aparece así como en formularios, aparece formulario sin título, aquí aparece sitio sin título. Bien, pero tenemos el resto de la plataforma. En esto vamos a estar editando primero la página principal de nuestro sitio web. Entonces aquí, como observamos, hay un recuadro donde dice que podemos editar o cambiar el nombre de la página web. Entonces, simplemente hacemos clic. Sí, vemos que aparece un cursor, puedo borrar todo lo que tengo aquí, resaltarlo o simplemente añadir, ¿no? Y cambiar el contenido. Entonces, para el ejemplo que vamos a trabajar ahorita, me voy a poner AIP, ¿sí? Entonces, yo tengo esto y puedo cambiar el contenido, así como normalmente se edita un texto, ¿no? Resaltamos el contenido, puedo cambiar el modo que se está trabajando en este recuadro de texto. Puede ser más chiquito, no hacerlo como un texto normal, puedo volverlo a modo título, puedo hacerlo como un encabezado, ¿ya bien? Por ahora lo vamos a dejar en modo título porque precisamente va a cumplir esa función. Pero también puedo cambiarle el tipo de letra, ¿no? Puedo hacerlo en negrita, en letra cursiva, subrayado, ¿verdad? La lista de opciones es la típica cuando se va a editar un texto, cambiar el color de la letra incluso o el tamaño. Bien, la alineación también del texto es importante, ¿sí? Entonces aquí podríamos cambiarlo.
¿de acuerdo? Y bueno, esas son las herramientas que se parecen muchísimo a lo que se ha trabajado con lo de, por ejemplo, en Microsoft Word, o si ya han tenido experiencia con documentos de Google, por ejemplo, este tipo de barra de herramientas es muy típica, ¿no? Entonces, se tienen esas alternativas cuando cuando se va a editar el texto. Y por ahora vamos a dejarlo así, ¿no? Quizás lo podemos poner en negrita para que resalte un poco más, pero ya cuando he editado esto, hago clic en la parte de afuera y queda el título, ¿no? Queda el título que va a tener toda la página. Bien, entonces, si voy explorando los contenidos de esta página, tengo aquí que dice mi título general IP. Puedo yo cambiar la imagen que está aquí de fondo, ¿sí? Puedo cargar una imagen desde mi equipo, por ejemplo, o puedo simplemente buscar otra imagen que tenga desde el mismo Google, ¿no? Un ratito está cargando puedo acceder a imágenes desde mi Drive, por ejemplo, imágenes que yo tenga guardadas o algunas otras predeterminadas que aquí aparecen, ¿no? Por ejemplo, ese fondo era un poco azul oscuro, entonces yo podría ponerle un fondo así, que creo que parece un poco un atardecer. Lo selecciono, hago clic, lo selecciono y ahora sí, ¿no? Ha cambiado el fondo. Entonces, tengo esa posibilidad. Bien, puedo hacer esos cambios de imagen para modificar la apariencia de mi página web, ¿verdad? Y bueno, si por ejemplo pienso que este color es demasiado en contraste, ¿no? Ahora puedo cambiarlo. O sea, utilizando esa otra herramienta, podría darle un color café un poquito más oscuro. ¿Sí? Bueno, pero en general la idea es modificar la apariencia de la página, ¿sí? De manera que sea más amigable o más atractiva para las personas que van a visitar el lugar. Bien, entonces, al margen ya del color que pueda tener, no lo voy a dejar en negro otra vez. Bien, son opciones que se tienen para modificar la apariencia de nuestra página, ¿de acuerdo? Y de todas maneras, vamos a explorar las más resaltantes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también puedo poner el nombre del sitio, un poco más específico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el nombre del sitio va a ser, por ejemplo, IP también, ¿sí? Y podrá agregarlo en logotipo. ¿Sí? En lo de los logotipos puedo yo cargar una imagen, ¿sí? O seleccionar una imagen desde mi Drive. ¿Sí? Por ahora voy a tratar de utilizar una acorde más a la temática. Por ejemplo, voy a poner un escudo, suponiendo que esta fuera la página web del aula de innovación pedagógica de la institución. Voy a poner el escudo de la institución, por ejemplo, y ahora se ha cargado el logo, ¿no? Observen aquí la imagen y aquí también se observa. Si quieren, la pueden eliminar, ¿no? Para cambiar y que quede sin logo, pero la voy a dejar por efectos de demostración con esta imagen como logotipo. Bien, entonces yo podría cambiar también el texto, ¿no? Podría ir cambiando los colores, pero por ahora lo vamos a dejar como está. Bien, entonces yo ya tengo estas partes, ¿no? Tengo el logotipo, tengo el nombre de la página, ¿sí? Y si se fijan, ahora ya no sale directamente sitio web sin título, sino sale ahora IP. Y aquí también, ¿no? Entonces así es como se va a llamar la página que estoy editando. ¿Qué más puedo hacer? Bien, esta es la parte superior, ¿verdad? Del encabezado. Entonces, lo que yo también puedo utilizar es comenzar a rellenar el contenido, ¿verdad? Porque esto es solamente la parte superior, pero solamente de eso no consta una página web. Tengo que poner aquí contenido, explicar el objetivo de este sitio web, qué tipo de material se va a encontrar aquí. Entonces, tenemos que ir completando con elementos. Bien, y para eso nos vamos a ayudar de estas barras de herramientas que tenemos en la parte derecha, ¿sí? En el extremo derecho de la interfaz. Observamos que dice insertar páginas y temas, ¿sí? En primer lugar vamos a ir aquí a insertar, ¿sí? Lo de temas es básicamente cambiar la apariencia del contenido, ¿sí? No habría mayor cambio ahí. Por ejemplo, estamos cambiando la forma del título, ¿verdad? Podríamos cambiar un poco el color, pero es básicamente ese es básicamente el objetivo, ¿no? De la parte de temas. Sí, podríamos cambiar también el tipo de letra, ¿no? Tenemos opciones, visión, por ejemplo, nivelado. La lista es bastante extensa, ¿de acuerdo? Ya depende de los gustos de cada uno y también del propósito que tenga la página, ¿no?
Por ejemplo, si tiene fines educativos, tal vez podríamos intentar darle un tono un poco más serio, quizás prefieran que sea un poco más alegre para motivar a los estudiantes a que visiten el sitio web. De cualquier forma, ya depende de las elecciones de cada uno. Bien, entonces esto es básicamente lo que se hace en temas. En insertar es donde vamos a comenzar a añadir contenido. Bien, y vemos aquí que primero aparecen estas opciones: cuadro de texto, imágenes, incorporar y Drive. Lo que hacemos cuando queremos añadir algo aquí es, por ejemplo, hacer clic en cuadro de texto, ¿sí? Y automáticamente aparece aquí el recuadro para que yo pueda modificarlo, ¿no? Por ejemplo, si quiero explicar o quiero darle bienvenida en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, comienzo a escribir: bienvenidos a la página web del aula de innovación pedagógica, por ejemplo. Puedo poner ese contenido y como ya, así como aparecía para este recuadro de texto del título, aquí también yo puedo modificar, ¿no?, los parámetros en la apariencia de este texto. Puedo hacer que esté centrado respecto a este recuadro, puedo hacer que tenga una forma de encabezado, puedo cambiar el tipo de letra, eso también es una posibilidad. Entonces, hay muchas opciones que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Y si se fijan, aquí también está la opción de insertar un vínculo, ¿sí? Para explicar mejor a qué se refiere esto, entonces voy a insertar otro cuadro de texto, ¿sí? Voy a insertar un cuadro de texto en la parte inferior y aquí, por ejemplo, voy a escribir para más consultas, por citar un caso, visitar la página web de Aprendo en Casa, ¿no? Suponiendo que es un recurso que se va a utilizar, ¿no? O en todo caso es una página web que estamos referenciando porque también hay contenido relacionado a lo que estamos publicando. Bien, entonces yo ya publiqué esto, ¿sí? Y quiero, por ejemplo, enlazarlo a otro sitio web. Entonces, ¿qué hago? Subrayo el texto, ¿sí? Y voy aquí a insertar vínculo. ¿De acuerdo? Fíjense que antes de insertar el vínculo, ¿sí? Todo se observa justamente de esta manera. Entonces, de nuevo, ¿no? Subrayo esta parte y quiero insertar un enlace. Por ejemplo, aquí voy y busco directamente Minedu y Aprendo en Casa. Bien, entonces, por ejemplo, los quiero redireccionar aquí, ¿sí? Entonces, copio la URL de arriba, control C, y aquí control V, ¿no? Lo pego en el vínculo. Y aquí precisamente me está indicando a qué texto, ¿no?, se está enlazando este vínculo. Bien, o a qué vínculo se va a acudir cuando se haga clic en esta parte del texto. Entonces lo aplico, ¿sí? Y si se fijan, ha cambiado de color, ahora tiene una tonalidad azul y está subrayado. Bien, ese efecto de haberle enlazado a otro sitio web lo vamos a poder percibir mejor cuando hagamos una previsualización de la página. Recuerdan que en formulario se podía previsualizar el contenido del formulario y cómo le va a ver el estudiante. Aquí también se puede tener una vista previa de la página web, cómo le van a ver los usuarios o las personas que accedan. Bien, entonces por ahora yo ya he insertado estos títulos, bien, y ya he hecho uso 2 veces de cuadro de texto. Pero ¿qué se puede hacer con imágenes? Con imágenes, por ejemplo, hago clic y me da la opción nuevamente de cargar una imagen desde mi equipo o de seleccionar una imagen que yo ya esté utilizando en mi Drive. Bien, por ahora, como no tengo tantas imágenes en mi Drive, voy a recurrir básicamente a las imágenes que estén cargadas en mi equipo, ¿sí? A modo de ejemplo. Bien, entonces voy a buscar, o en todo caso, voy a descargar otra imagen, o bueno, podemos recurrir de nuevo a esta, a ver, en todo caso, algo relacionado a IP. Por ejemplo, esto, no sé, la imagen de una laptop, ¿sí? Por ejemplo, una imagen de una laptop. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer referencia a una de estas imágenes, digamos que sea esta, o bueno, sí, cualquiera de estas es válida porque solamente queremos hacer un ejemplo, ¿no? Voy a guardar la imagen en este caso
en descargas, lo voy a guardar, no tiene ningún fin de propaganda, por cierto, solamente es para ejemplificar. Entonces, una vez que tengo aquí la imagen descargada, voy a imágenes, cargar, selecciono la imagen, abrir, ¿no? Entonces veo que ya se ha insertado la imagen, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo hacer con esta imagen? Yo, por ejemplo, puedo arrastrarla, ¿no? Le he hecho un clic encima, observo que el cursor ahora es como una especie de signo más con flechas en los extremos, y yo puedo arrastrar esta imagen hacia un encuadre que sea más favorable, no sé si quiero que esté al centro, si quiero que esté en un extremo, o incluso si quiero modificar esto y quiero que, por ejemplo, aparezca un poco más arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Y ya lo hice que esta imagen sea parte del título superior. Bien, entonces esta imagen la puedo colocar prácticamente donde yo quiera. Bien, entonces ya es cuestión ya es cuestión de decidir, ¿no? Qué clase de diseño se quiere hacer. Y de esa manera voy a movilizar esta imagen. Nuevamente, también se tiene la opción de enlazar un sitio web a esta imagen. Vamos a insertar el mismo vínculo que habíamos copiado de la plataforma de Aprendo en Casa. Vamos a insertarlo aquí para mostrarles que también, ¿no? Se puede insertar un vínculo a una imagen. A vincular, pego de nuevo el enlace, aplicar, ¿no? Entonces ahora esta imagen va a estar enlazada a este sitio web y lo vamos a ver cuando acudamos a la vista previa. ¿Qué más se puede hacer con esto de la imagen? Podemos también recortarla por si no nos convence que tenga un borde demasiado amplio, ¿sí? Yo puedo hacerla más grande, por ejemplo, hago más grande la imagen y al final lo único que se va a ver es lo que está en el recuadro coloreado, ¿no? Pero bueno, por ahora no queremos hacer esto, simplemente es una demostración, ¿sí? Puedo tratar de anular el recorte previo que haya hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo decidí que tuviera esta imagen, con esto lo anulo y vuelvo a la imagen original. Bien, y bueno, si yo ya no quiero esto, por ejemplo, ya no quiero tener el enlace, hago clic en este lápiz y cambio el enlace de la página que está relacionada. Puedo eliminar el enlace también para que ya no tenga un link asociado, pero por efectos del ejemplo no lo voy a poner. Y ya con este tachito entonces es que podríamos también eliminar a toda la imagen, ¿sí? No solamente el enlace que está asociado a la imagen, sino a toda la imagen. Sí, por ejemplo, puedo hacer clic acá y se fue toda la imagen. Pero como nuevamente quiero mostrar la mayor cantidad de elementos posibles, entonces ahorita lo dejo como está y por ejemplo oriento esta imagen acá para que se quede así de esa manera. ¿Y qué más? Nuevamente, ¿no? Aquí tengo la parte de incorporar, puedo incorporar desde la web una URL. Bien, entonces, por ejemplo, voy a repetir el ejemplo de este sitio web. Bien, entonces cuando yo inserte este sitio web aquí directamente, va a aparecer este pequeño recuadro donde me da también una vista previa del sitio web que se supone que está enlazado, ¿verdad? O que estoy recomendando. Sí, solo que en este caso, bien, claro, lo he insertado, ¿sí? Pero en este caso el enlace es, esta imagen tiene como único objetivo acceder a esta página web. La existencia de este enlace no está asociada a la existencia de un texto, como en este caso de Aprendo en Casa arriba, o a la existencia de una imagen, como el caso de esta foto de un laptop. ¿Sí? No está asociado a eso. Simplemente es el enlace tal cual lo que estoy colocando aquí. Aunque como se imaginarán, también existen ventajas de que esté asociado a una imagen porque es como tener dos recursos en uno solo, ¿verdad? Tener el texto y aparte el enlace que está asociado. Pero en el caso de que algunas personas no estén familiarizadas o desconfíen del enlace o prefieran tener los enlaces más evidentes, ¿sí? Más accesibles, entonces de esta forma también es útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo cambiar el tamaño de este recuadro que estoy utilizando. Bien, y si se fijan, de todas maneras no se puede cambiar tanto las dimensiones de la imagen porque se necesita siempre que aparezca el contenido, ¿no? Un contenido que da una breve descripción del sitio web que se está enlazando. En el caso de que quiera abrirlo en una nueva pestaña, en realidad se redirecciona al sitio web, ¿no? que estoy queriendo enlazar aquí. Ojo que en este caso
aparece como una redirección porque estoy editando la página y de esta manera yo puedo verificar que este link que estoy poniendo corresponde a la página que yo originalmente pretendía compartir. Bien, entonces de esa manera yo también puedo tener este recurso, así como tenía la imagen de esta laptop o como tenía este texto con un hipervínculo. ¿Qué otra cosa más puedo tener? Puedo insertar también elementos desde Drive. ¿Sí? Y probablemente esta sea una de las funciones que más nos resulten útiles si queremos anexar material a nuestros sitios web. Por ejemplo, yo puedo anexar directamente formularios, ¿sí? Documentos, imágenes, incluso hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Y la ventaja es que nos va a ofrecer una pequeña vista previa también de lo que se contenga en este sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a insertar este PDF que es, por ejemplo, una planificación curricular. Yo inserto este documento, bien, inserto el documento y si pueden observar, se abre una pequeña ventanita y aquí yo puedo visualizar todo el contenido del documento como que simplemente fuera una miniatura. Bien, puedo desplazarme, ¿sí? Y comenzar a revisar el contenido, así como sugiere esta barra gris en la parte derecha. ¿De acuerdo? No se preocupen porque ahorita al parecer no parece que yo pueda acceder al contenido, sino que es porque estoy en el modo de edición de la página. Entonces todos estos elementos se van a percibir mejor cuando acudamos a la vista previa. Bien, pero con el propósito de seguir mostrando más recursos, este fue un PDF, ¿no? Voy a colocar ahora un formulario, por ejemplo, de asistencia. Probablemente los formularios de asistencia no sean recomendables de colocar así, pero como les mencioné es un ejemplo y la idea es que observen, la funcionalidad, ¿no? Entonces esto lo voy a hacer un poco más pequeñito para poder colocarlo aquí. Y aquí. ¿No? Entonces puedo ir editando también el tamaño, pero se observa, ¿no? Que ya estoy pudiendo visualizar incluso las preguntas del mismo formulario sin necesidad de que esté entrando precisamente a formularios o sin que me hayan dado un enlace, ¿no? Incluso aquí yo ya sé, puedo distinguir si este es el formulario correcto porque tengo una previsualización. Bien, entonces esa funcionalidad también se tiene. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Antes de seguir con los elementos de insertar, cabe resaltar que hemos ido creando nosotros recuadros como parte de una estructura del contenido de la página, de esta página principal. Y aquí en la parte izquierda comienzan a aparecer unos recuadros, unas barras de herramientas, ¿sí? ¿Para qué sirven? Este es para cambiar el fondo de la sección. De acuerdo a estos recuadros, todo este recuadro cuenta como una sección. Si yo hago clic, puedo desplegar el menú y puedo elegir alguna de estas opciones. Puedo elegir énfasis, por ejemplo, que es como un pequeño fondo gris. Énfasis 2, por ejemplo, que es como un color azul más oscuro y sale como un negativo en las letras blancas. Y también puedo elegir cargar una imagen desde mi PC, por ejemplo, para que sirva de fondo. O digamos que yo elijo, por ejemplo, esta imagen de la laptop de fondo. Entonces, cuando lo cargo, si se fijan, directamente, ¿no? Esa imagen se nota que ha sido utilizada como fondo. En el caso de que no quiera utilizar ese fondo, entonces puedo de todas maneras seleccionar una imagen, alguna otra imagen, ¿no? Desde los fondos disponibles que tiene la herramienta de Google Sites. Entonces, por ejemplo, yo quisiera darle un color, no sé, un poco más... por ejemplo, quisiera darle este fondo. Entonces, seleccionar y observo que automáticamente todo esto se coloreó e incluso el color de la letra, ¿no? Cambió automáticamente para que se destaque sobre ese fondo oscuro. Entonces, se tienen esas posibilidades, ¿no? Y ese cambio de color de fondo también lo puedo hacer aquí abajo, ¿no? También podría ponerle, por ejemplo, otro tono de énfasis aquí abajo, ¿sí? Y como se imaginarán, también aquí hay otra sección que corresponde al fondo de las laptops, al fondo de la laptop y a la imagen de la laptop y a este enlace de la página web,
Y nuevamente, ¿no? También puedo cambiarle el fondo, podría ponerle un énfasis 2, por ejemplo, aunque es algo opaco, ¿sí? Pero de todas maneras se reconoce que es una sección diferente. Bien. Entonces, cuando se hace clic también en el botón de abajo, se duplica una sección, ¿de acuerdo? Está repetido esto de la imagen y el enlace. Si ya no quiero una sección, no hay problema, la borro, ¿sí? Haciendo clic en el tacho y ahora sí tengo solamente una versión de esa sección. Y como un complemento adicional antes de seguir con las herramientas de insertar, nosotros podemos modificar el orden de estos elementos, ¿bien? Por ejemplo, supongamos que me he confundido o luego de evaluar el contenido de la página decido que es mejor colocar primero esto de la asistencia y el material antes que esta foto, o en todo caso puedo insertar un nuevo cuadro de texto que está, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y digamos yo no quería que estuviera acá, sino quería que estuviera al final. Entonces no hay problema. Por ejemplo, si quiero decir, no sé, quiero poner una frase célebre, ¿no? Digamos, el, el aprendizaje, no sé, o una frase motivacional. El aprendizaje es un largo camino lleno de, lleno de gratificación o lleno de dificultades, ¿no? Es un largo camino lleno de dificultades y buenas, no sé, y buenas experiencias. Y bueno, consta que esta frase la estoy inventando por motivos de ejemplo, pero supongamos, ¿no? Que quisiéramos poner un contenido parecido. Entonces, si yo quiero que esto esté, por ejemplo, al final, ¿no? Y no sé, si me olvidó que tenía que estar al final o había seleccionado otro contenido, por ejemplo, yo estaba seleccionando esto, entonces cuando hago clic en el cuadro de texto, me sale automáticamente después, ¿no? Porque había seleccionado esta sección. Ya, entonces esta sección que no quiero, la borro, como vimos, y a esto que tenía que estar al final, ¿qué hago? Hago clic, ahora busco que el cursor aparezca con ese icono de flechitas, ¿sí? De 4 flechitas, y lo arrastro. Así como podemos cambiar el orden de las preguntas en Google Formularios, aquí también, ¿no? Lo arrastro, se observa que estoy arrastrándolo, no lo suelto, hasta que llego precisamente a esta parte, ¿no? Me dice que aquí justamente, donde está esa barra azul que ha aparecido, ahí es donde se va a insertar esta sección que estoy moviendo. ¿Sí? Entonces se insertó, ¿de acuerdo? Y lo he cambiado. Se puede modificar el orden de los elementos con el propósito de que tenga el contenido de la mejor forma posible, lo que considero que va a ser mejor para el público. Bien, entonces, ¿qué más? Voy a continuar con esto de los diseños que aparecen en lo de insertar. Si bien hasta ahora hemos estado insertando o añadiendo elementos así por separado, bien, y de manera que se han estado creando secciones, ¿sí? En base a quién, por ejemplo, es el elemento con más tamaño. Por ejemplo, aquí se definió que era una sección porque este enlace tiene un recuadro de mayor tamaño que este, ¿no? Entonces hasta aquí se terminó la sección. Y también cuando yo he insertado este documento, por ejemplo, lo inserté justo con el espacio suficiente para que se considere como una sección nueva, ¿verdad? Y aquí como este texto, no, perdón, este formulario está ocupando bastante espacio, si yo, por ejemplo, insertara alguna otra imagen, ¿no? Por ejemplo, si quiero insertar, digamos, quiero insertar la imagen del escudo, ¿sí? Si quiero insertar esta imagen del escudo, bien, yo ahorita la he insertado, pero la he insertado muy abajo, bien, entonces por eso se cuenta como una sección aparte. Pero si yo la inserto un poco más arriba, por ejemplo, a esta altura, un momento por favor, a esta altura, entonces esto sigue contando como una sola sección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se puede modificar el tamaño, ¿no? Pero de todas maneras, esto cuenta como una sección aparte. Bien, cuenta como una sección distinta a la otra sección del texto. Sí, por ahora esta imagen la voy a remover. Bien, en todo caso lo devuelvo a su estado original. Sí, para poder mostrar este recurso cuando hagamos la vista previa. Bien, entonces, así como les mencionaba, se están formando secciones en la página web, pero nosotros estamos también creando esas secciones en base a los elementos que insertamos.
Aparte de ello, es posible crear secciones, pero ya con algunos diseños predeterminados, así como le indica su nombre. Entonces, por ejemplo, si elegimos insertar esta imagen, perdón, esta opción de diseño, se observa aquí que hay como un icono de una imagen y a su costado parece haber un texto. Entonces, si yo hago clic ahorita en esto, ¿de acuerdo? Y habiendo seleccionado esta sección en específico, entonces a continuación se va a insertar una nueva sección que tenga este formato de imagen al costado de texto y que va a estar antes de esta sección con la frase. Hago clic y observo precisamente que se ha insertado esto, bueno, por el motivo, a ver, ahora sí, ¿no? Aparece antes de esta frase y ya tengo la estructura. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo puedo aquí añadir, ¿no? Precisamente seguir esta estructura que sugería el icono. Yo aquí puedo añadir algún contenido, ¿sí? Puedo añadir una imagen, pero también Google Sites me da la opción de añadir otros contenidos. Bien, por ejemplo, puedo cargar alguna imagen desde mi propio equipo. Hago clic en el más para acceder a este menú. Puedo seleccionar una imagen que tenga desde mi Drive. O puedo hacer búsqueda de imágenes de Google, por ejemplo. Si no sé, en todo caso podríamos colocar aquí la imagen de un teclado, ¿no? Si quisiéramos utilizar un teclado nada más. Digamos que quiero utilizar esta imagen de algunas teclas. ¿No? La selecciono, la inserto, ¿sí? Y ya va a aparecer aquí la imagen de las teclas. ¿De acuerdo? Aparece la imagen y ahora sí, aquí ya tengo un cuadro de texto insertado y aquí puedo añadir contenido. Es más, veo que aquí están consecutivamente dos secciones de cuadro de texto. Esta parte superior es para un pequeño título, por ejemplo. Y aquí en la parte de abajo ya aparece con otro formato, ¿no? Hago clic, ¿sí? Y aquí puede escribir lo mismo, ¿no? Solamente para mostrar la diferencia, ¿no? Entonces, solamente con hacer clic aquí, yo ya conseguí una estructura parecida y yo solo tengo que insertar el contenido y ya no me estoy preocupando tanto por estar configurando, ¿no? O estarle ajustando el tamaño de la imagen, tal vez, o tratar de que queden alineados, porque como ustedes se dan cuenta, cuando yo quiero mover el elemento, aparecen como esas cuadrículas de alineación o esas rayas verticales de alineación, que de alguna manera me están restringiendo, ¿sí? O en todo caso tengo que estar calculando o haciendo el ajuste, pero de esta manera con diseños también se puede agilizar el proceso de la creación de la página web. Si por ejemplo no quisiera alguno de estos elementos, yo también lo elimino, ¿sí? Y me quedo solo con esa sección. Y bueno, como se imaginarán, así funcionan el resto de los diseños aquí predeterminados, ¿no? Aquí si yo inserto, por ejemplo, esta otra sección, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a insertar algo, ¿sí? Se está insertando otra estructura y se inserta, por ejemplo, aquí esta estructura que tiene dos contenidos, ¿no? Por ejemplo, esto se parece mucho, nos hace recordar a esta estructura de acá arriba, ¿no? Imagen al costado de un enlace, donde se pueden, como ya vimos, se pueden insertar hasta enlaces de YouTube, desde mi Drive, elegir un documento de mi propio equipo, ¿de acuerdo? Y observamos que incluso se pueden insertar eventos de calendario, se pueden insertar mapas o partes, ¿no? De ubicaciones con Google Maps. O sea, las oportunidades aquí son bastante variadas y ya depende también de la creatividad de cada uno para que elabore su página web, ¿no? Y también, como un plus, no es que solamente vayas a colocar o se vaya a colocar una imagen o un enlace, sino que también se ofrece la posibilidad de colocar un texto. Hoy ya está todo alineado con la configuración apropiada para referirse a estos contenidos publicados. Bien, entonces se tienen esas posibilidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita voy a eliminar esta sección. Bien, pero yo también podría elegir esta, ¿no? Tiene un diseño más variado. Esta de aquí, esta de acá, por ejemplo, donde ya las imágenes se ven un poquito más reducidas y el texto está al costado, en contraste de la otra donde habían textos arriba de las imágenes. O esta que también ofrece la variedad de colocar cuatro contenidos con un texto abajo. Entonces, se tienen esas posibilidades y ya depende de cada uno cómo quiera configurar su página, pero
Tal como lo están viendo, es básicamente cuestión de arrastrar o hacer clic en algunos objetos para que ya la página web vaya tomando forma. Bien, ¿qué más se puede hacer? Aquí también se tienen otras opciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar un carrusel de imágenes también. Y esa es una opción también llamativa. Subo imágenes. Por ejemplo, puedo elegir estas dos imágenes. Esta imagen y esta imagen. Para que funcionen como para que funcionen como parte de este carrusel. Abrir la imagen, ¿no? Abro la imagen y directamente las inserto. Ahorita no se va a notar tanto el efecto de haber utilizado esto, porque nuevamente estamos en el modo edición. En el modo de vista previa se va a notar mejor, ¿no? Pero también se puede movilizar, ¿no? Este llamado carrusel de imágenes, y donde como particularidad sale un puntito en la parte inferior por cada imagen que se está incluyendo en el carrusel. Las otras opciones también se pueden ir explorando, ¿sí? Pero para no extendernos demasiado en este tutorial, entonces nos vamos a limitar a mostrar, los elementos que ya dije. Entonces, si yo ya tengo este carrusel, por ejemplo, este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más sigue, no? Hasta ahora solamente hemos visto la parte de completar el contenido de la página web principal, pero todavía no hemos hablado de otras páginas, ¿verdad? Porque un sitio web no solamente se compone de la página web principal, sino que se compone de otras subpáginas, de otros menús, ¿verdad? Otros contenidos, porque si no, nos veríamos limitados a colocar todo el contenido directamente aquí. Y a veces también es cansado, porque estaríamos obligando a los usuarios de la página a desplazarse al final de toda la página, entonces eso también puede incomodar. O en todo caso no estaríamos mostrando una adecuada estructura del contenido. Para lidiar con ese problema, lo que se hace es ir a esta pestañita de páginas, donde podemos crear la estructura de nuestra página web. Bien, ¿a qué me refiero con la estructura? Esta es la página principal, ¿sí? Con este contenido que hemos incluido. Pero también hay subpáginas. ¿A qué me refiero con subpáginas? Ahora lo vamos a ver. Voy aquí a esta pestaña, ¿sí? Entonces, elijo página nueva, por ejemplo, hago página nueva y elijo un nombre, ¿no? Entonces, para ir con la temática, entonces podríamos decir página nueva, no sé, por ejemplo, puedo especificar nivel secundaria, por citar un caso, ¿sí? Entonces, listo, ya, hago clic. Entonces, si se dan cuenta, ya no está el otro contenido que habíamos estado mostrando, ¿sí? Y ahora ha aparecido acá arriba, está como lista de opciones. Una dice página principal, otra dice nivel secundaria, ¿de acuerdo? Vemos que ahorita está más oscurecida la letra que dice nivel secundaria, el nombre corresponde aquí, y si yo hago clic en la parte que dice página principal, regreso a lo que tenía antes. Bien, entonces así como hemos visto en otros sitios web que se pueden hacer clic en botones para acceder a otras pestañas o otras estructuras de contenido en ese mismo sitio web, entonces yo simplemente puedo utilizar estos botones para desplazarme, y aquí también, ¿no? Debe tener un contenido, por ejemplo, el nivel secundaria, quizás la lista de los docentes, la lista de los estudiantes, o quizás hay material en específico para docentes de secundaria. Entonces, todo eso se puede añadir aquí, ¿verdad? Y esto es parte de la estructura que yo estoy colocando. En página principal, por ejemplo, pueden ir comunicados, o en todo caso puedo crear yo también una nueva pestaña que sea exclusiva de comunicados. Bien, entonces creo eso y listo, ¿no? Y nuevamente aquí aparece otra opción. Antes solo tenía dos, ahora tengo tres. Si no me convence este título, no importa, puedo, por ejemplo, extender el texto y ahora sí tiene una mejor presentación. Entonces, tal como estamos observando, es posible crear una estructura de nuestra página donde vayan a haber pestañas, ¿sí? Y en cada pestaña podemos poner un contenido diferente, pero recordemos que la página principal es precisamente esta, ¿no? ¿Qué es la página principal? Cuando uno ingresa a un sitio web con cierta URL, la página principal es básicamente lo primero que va a aparecer,
¿verdad? Las otras pestañas subordinadas ya recién se seleccionan cuando uno ha ido a la página principal y quiere observar el resto del contenido. Bien, entonces eso sucede. Y sin embargo, también podemos seguir modificando la estructura de estas pestañas, porque quizás en nivel secundario tengo bastantes ítems, o por ejemplo en comunicados puedo tener comunicado mensual, comunicado semanal, por citar un ejemplo. Entonces yo aquí hago clic en estos tres puntos y ahora tengo la opción de agregar una subpágina, por ejemplo. Sí, yo quiero que haga aquí, como les mencioné, comunicado mensual. Listo. Bien. Y si se fijan en comunicados, le ha aparecido una flecha y cuando yo solamente posiciono el mouse encima ya me sale la subpestaña de comunicados. Si nuevamente, ¿no? Yo quiero tener otra subpestaña que sea comunicado semanal, fui a los tres puntitos, agregar subpágina, ¿no? Entonces quiero que aquí sea comunicado semanal. Listo. Bien, entonces ya tengo dos subpáginas y nuevamente, ¿no? Pongo mi mouse encima y aparecen. Y cada una de estas pestañas corresponde a una página, a una página en blanco, ¿sí? Donde yo puedo seguir editando contenido. Entonces, si se fijan, la página web puede ir creciendo en contenido conforme le voy añadiendo más pestañas o conforme voy agregando cosas, ¿sí? Una detrás de otra, ¿sí? En mi sitio web. ¿No? Entonces puedo seguir esa lógica, ¿de acuerdo? Y ahí ya varía en cómo quiera también presentar mi contenido. Puede que quiera colocar las secciones más recientes arriba, ¿no? En la parte superior, o al final, ¿no? Eso ya es cuestión del administrador de la página. Bien, y yo puedo ir creando así muchas otras páginas y puedo ir añadiendo contenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a de nuevo insertar y puedo querer añadir una imagen o puedo querer añadir algo desde mi Drive. ¿Sí? En diseminidad, por ejemplo, para comunicado mensual puedo querer agregar una hoja de cálculo, o por ejemplo un directorio, ¿no? De carpetas, ¿no? Lo estoy insertando aquí. Bien, estoy insertando esto. Y este contenido solamente se visualiza cuando visito la pestaña de comunicado mensual. ¿De acuerdo? Entonces, con esto en mente, les recomendaría que cuando vayan a hacer sus páginas web, ustedes primero piensen qué clase de estructura le quieren poner a su página web, ¿verdad? Qué información van a poner en la página principal, si van a tener pestañas secundarias, perdón, subpestañas, qué contenido va a hacer cada una, si cada una de estas pestañas secundarias también va a tener pestañas subordinadas, como en este caso. Bien, entonces podemos nosotros ir modificando el contenido en base a la estructura primaria, ¿no? Primero arman toda su estructura de pestañas, así como estoy armándola yo, y luego ya van visitando cada una de las pestañas y le van agregando el contenido que gustan, o decidiendo o en base a cierta temática pueden ir ahí actualizándolo, ¿no? Y de esa manera tendrían su sitio web completo. Básicamente es eso. Ahora es solo cuestión de añadir contenido, utilizando las herramientas que ya les he mostrado. Pero les estoy debiendo el hecho de la vista previa, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, vamos a este botón en la parte superior que dice vista previa. Bien, y me lleva a una visualización de lo que va a contener. Yo hice clic en vista previa cuando estaba en esa subpestaña de comunicado mensual. Y ahora así es como se va a ver el sitio web, ¿de acuerdo? Yo voy bajando, bien, y me fijo que el único contenido disponible aquí era ese documento de Google, pero yo puedo ir visualizando el contenido del documento sin necesidad de hacer clic en el enlace o sin que me hayan compartido ese documento, porque prácticamente solamente con hacer el link, con jalar, con relacionarlo, aquí ya es como estarlo haciendo público, ¿verdad? Todas las personas que accedan a mi sitio web van a poder leer este documento y yo no se los he compartido por Drive, por ejemplo, por citar el caso, ¿no? También la vista previa podemos ir, por ejemplo, a otra pestaña, ¿no? Comunicado semanal, que sí está vacío, ¿verdad? No le añadí ningún contenido. Puedo ir a la pestaña de nivel secundaria. Un ratito, ok. Puedo ir aquí, que tampoco tiene contenido, o puedo ir a la página principal
que sí tenía contenido y ahora sí vamos a verificar, ¿no?, los elementos que le añadí. Esta es la página principal. Si recuerdan, aquí había un enlace, ¿no? Mi cursor, que es una flecha, yo lo posiciono aquí y hay un manito que quiere decir que hay un enlace. Si hago clic, se va a abrir el sitio web que está enlazado. Bien. ¿Dónde más tenía el enlace? En la imagen. De nuevo, aparece una manito. Hago clic y se abre el sitio web que estaba enlazado. Y bueno, esto de por sí ya era un enlace, entonces cuando haga clic también, ¿no?, se va a abrir el sitio web que está enlazado. Bien, si se fijan, es como las otras páginas que hemos visitado, una de las muchas páginas que habremos visitado en nuestra experiencia navegando por internet. ¿De acuerdo? Se puede añadir enlaces a texto, a imágenes, o solamente un enlace dedicado. Bien, aquí por ejemplo está el contenido que había puesto. Y al igual que el documento de Word, también se puede acceder al contenido solamente desde esta pequeña viñeta, ¿no? Se puede ir leyendo qué es lo que contiene y no habría ningún otro problema. Entonces, si yo publico algo en mi página web, ya no necesitan decirme, por favor, compárteme tal archivo o envíame tal archivo, porque ya está publicado en la página web. Simplemente vas al enlace y ahí puedes acceder a toda la información también, ¿no? Y bueno, solamente se accede a un solo enlace y no hay una compartición de archivos directamente al Drive. Nuevamente, aquí también se puede acceder al formulario. Sí, yo puedo ir llenando el contenido del formulario, ¿sí? Y finalmente, puedo dar clic en enviar para que se registre una respuesta. También están aquí las estructuras, o bueno, la estructura que puse de texto con imagen. Y aquí aparece, por ejemplo, el carrusel que les había comentado, ¿no? Que ahora sí se nota el efecto porque cuando yo pongo mi mouse encima, salen estas flechas laterales y yo me puedo desplazar, ¿verdad?, por el contenido, ¿no? Aquí estoy en la imagen central, sigo desplazándome, bueno, esa era la última imagen. Y esa es la idea de las estructuras en Google Sites. Bien, entonces yo ahorita ya comprobé que tiene un buen aspecto en página web, bueno, relativamente buen aspecto porque es una página de prueba. Bien, sin embargo, como muchos también ya se habrán dado cuenta para ahora, las páginas web cambian sus versiones tanto para ordenador o laptop o PC, como para tablet o para celular. No siempre se ve igual, ¿cierto? A veces los botones están escondidos, no se visualiza todo, o quizás en la página web para laptop o para computadora las imágenes se ven con cierto orden y luego para el celular, como lógicamente no se puede ver todo junto, o se ve más chiquito o simplemente las imágenes se desplazan. Entonces, sería bueno también conocer qué otras versiones, que otras versiones en otros dispositivos se tienen, ¿no? Entonces, precisamente la vista previa también nos permite hacer eso. Ahorita estamos nosotros en la vista de laptop o de computadora, pero podemos pasar a una vista de tablet, ¿verdad? Así es como se va a ver el sitio web. Bien, se ve un poco más reducido. O podemos ver la vista previa para celular, que es esta, ¿no? Y lógicamente se ve más chiquito. Bien, este enlace que estaba al costado de esta imagen ya no está a su lado, sino que está debajo. ¿De acuerdo? Ya no se ven las pestañas, las otras opciones de pestañas arriba, se tienen que ver aquí en estas tres barritas. Acá recién se accede al menú. Bien, pero de todas maneras se encuentra, ¿no? Y también aquí un poco más abajo está el resto de los contenidos, ¿no? Y aquí también, ¿no?, puedo acceder a mi PDF, pero como estoy en versión celular, entonces necesito acceder a mi Drive. Bien, el formulario al menos aquí sí se puede seguir visualizando, no habría ningún inconveniente. Bien, y el resto del texto también aparece aquí, ¿no? Y también el carrusel. Entonces, una vez que haya visto todas estas visualizaciones previas, entonces es momento de publicarla, ¿no? Si ya confirmo que está todo como quiero que se vea, entonces cierro la vista previa, haciendo clic en esta X. Si quiero salir del sitio web, me estaba haciendo esas consultas del sitio web porque había estado rellenando contenido en el formulario, pero bueno, como no era algo relevante, lo cerré. Entonces, ahora que ya tengo mi sitio web diseñado,
correspondería que lo publique, ¿no? Para que otras personas lo vean, porque ese es el objetivo. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy aquí a publicar. Y me dice cómo quiero que se llame mi sitio web, ¿no? Parece un poco ilógico porque yo sé que se llama IP, pero en el contenido de la URL tiene que haber cierto texto y ese texto lo defino yo. ¿Qué tiene esto de particular? A ver, si visitamos las otras pestañas de internet, por ejemplo aquí, yo veo que hay un nombre que dice aprendoencasa.p, ¿no? Entonces cada vez que yo ponga este enlace, ¿no? En algunas otras pestañas, por ejemplo aquí, cuando pego el enlace, ¿no? https aprendoencasa.p y hago enter, yo sé que me va a dirigir esta página. Bien, entonces, si este URL me está identificando que va a dirigirme a esta página, entonces no sería posible que haya una página diferente, ¿sí? Por ejemplo, que otra persona la haya creado u otra institución la haya creado, ¿sí? Que sea una página diferente y que tenga la misma dirección URL. No es posible, porque esta URL es lo que identifica cada página web. Entonces, es como el DNI de las páginas. Y al igual que en el DNI, si hay homónimos, pues entonces surgen algunas complicaciones. Bien, y por eso mismo yo debo elegir esta parte de texto, ¿sí? La herramienta de Google me da esa facilidad de elegir el texto, pero estoy restringida o restringido a no poder elegir un texto descriptivo que ya haya sido utilizado por otras personas. Bien, imagínense, ¿no? Todos los usuarios de Google que existen, no puedo usar un número, perdón, o un nombre que ellos ya hayan utilizado antes. Entonces aquí tengo que ser precavida. Afortunadamente Google sí me avisa cuando estoy utilizando algo más común. Sí, me dice, no, ya se ha utilizado antes, ¿no? Por ejemplo, la parte básica de la URL de mi sitio web va a ser así, ¿no? https sites.google.com view / y lo que me están pidiendo aquí de dirección web es precisamente el texto que va a venir después de view. Entonces, por ejemplo, probemos con algo que puede ser un poco común, ¿no? No sé, una palabra un poco típica, ¿no? Mesa, digamos. ¿No? Me dice, es una buena dirección, pero ya está en uso. Entonces, si ya está en uso, no puedo elegirla, no me va a permitir publicar mi sitio web, el botón está desactivado. Así que, ¿qué puedo hacer? Simplemente elegir otro nombre, ¿no? Algo un poco original. Ahí ya depende del objetivo que tengamos. Podemos utilizar las iniciales del proyecto, del contenido que queramos usar, las iniciales de nuestro nombre, porque bueno, es una combinación un poco más inusual de caracteres. ¿No? Por ejemplo, si yo quisiera elegir IP, ¿sí? Ya está en uso, pero no sé, si le añado un guión, por ejemplo, si le añado un guión, entonces puedo añadir, no sé, mis iniciales, entonces eso ya no estaría en uso, por ejemplo, ¿no? Ya no está en uso, excelente, no me avisa y ya he habilitado mi botón. Así que, entonces yo lo puedo utilizar. Entonces doy aquí clic en publicar, publicando, y ahora sí, ¿no? Ya está pública mi página web. ¿Y cómo la visito? Fácil, ahora sí puedo ir acá a copiar vínculo del sitio publicado. Antes este botón no estaba activado porque no lo había publicado, pero ahora sí. Entonces hago clic, me dicen que esto es mi URL, ¿no? Como les comenté, https://sites.google.com/view y ahora sí viene lo que este texto, ¿no? AIP, ¿no? En hobby y bueno, el resto de la URL ya es texto que ha sido añadido por la herramienta de Google, pero yo tengo la opción de elegir esta parte, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Copio mi vínculo, me voy a una pestaña diferente, ¿sí? Me voy a una pestaña nueva y pego mi vínculo. Entonces, ahora sí, llegó el momento de la verdad, hago Enter y puedo acceder a mi sitio web. Sí, este es mi sitio web, tal y cual yo lo había diseñado aquí, aparece aquí. Y si yo les paso el enlace a cualquiera de ustedes, van a poder acceder a mi sitio web con el contenido que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene ya esa facilidad, ¿no? Se tiene la posibilidad de publicar sitios web de manera que nosotros podamos
nosotros podemos compartir el contenido con otras personas, con estudiantes, ¿sí? Con colegas quizás, e incluso podemos desarrollar, por ejemplo, una página web por áreas, ¿no? Si somos varios colegas en una sola área, por ejemplo, entonces una página web puede ser desarrollada por varios a la vez. Por ejemplo, aquí, si vamos ahora a la pestaña de edición, puedo compartir esto con otros usuarios, ¿no? En el icono de la personita con el más, y puedo añadir a otras personas para que también editen la página web conmigo, ¿no? Por ejemplo, elijo este correo, ¿sí? Y se lo envío. Entonces, este sitio web ya puede ser también editado por otra cuenta. Bien, entonces el trabajo, ¿no? Para completar el contenido se reduce también, al igual que en otras herramientas colaborativas. Y bueno, colegas, eso es básicamente lo que quería comentarles. Bien, estas son las primeras impresiones, o bueno, las primeras nociones sobre el uso de Google Sites. Como han visto, primero se recomienda crear una estructura, luego ya se va editando el contenido, cambiando la apariencia. Hay muchas herramientas ya disponibles, se pueden jalar elementos de internet, enlaces, videos, contenido, formularios, los recursos son bastante variados y de esa manera se puede construir un sitio web que nos permita comunicar nuestras ideas, nuestro contenido y nuestra producción con todos. Muchas gracias por su tiempo. Les recomiendo también que practiquen con las experiencias que les he mostrado. Como último detalle, este sitio web también se guarda en su Drive. Bien. O sea, este sitio web está hecho público, sí, pero la pestaña para poder editarlo, sí, para acceder de nuevo aquí y añadir contenido, eso se guarda en el Drive. ¿Sí? De nuevo voy a mi Drive. Y aquí aparece, ¿no? Lo que he estado editando, ¿no? Como si fuera una hoja de cálculo, como si fuera un formulario. Aquí está, ¿no? IP, puedo editarlo. En este caso corresponde aquí, es el más reciente. Tengo otros que se llaman igual, pero yo hago doble clic aquí y accedo de nuevo, ¿no? A esta opción para editar el contenido de mi página web. Bien, entonces ahora sí, esto ha sido todo el contenido del tutorial por hoy. Espero que les resulte bastante útil. Y si cuando desarrollen sus páginas web me pueden comentar para más consultas o sobre otras cuestiones. Muchas gracias por su tiempo y por su disponibilidad. Practiquen mucho, por favor. Y de esa manera ustedes también van a poder conocer más las herramientas o incluso es posible que también utilicen opciones que yo no les he mencionado o que tampoco, de los cuales yo tampoco tenga conocimiento. Conforme uno va explorando, entonces va conociendo nuevas cosas y también uno se vuelve un poco más curioso con las herramientas y puede quizás hasta crear cosas nuevas o combinar las funcionalidades de varias herramientas para tener un mejor resultado. Hasta pronto. Gracias.